Bueno, hola amigos, amigas de IA, estamos grabando. Ahí está. Espero haber entendido. Tengo entendido que tenemos media horita más o menos. Media hora, sí. Sí, sí, sí. Bien, yo no sabía que se podía hacer por Zoom, así que ellos editarán, supongo, ¿no? Sacarán los pedacitos que Sí, sí, corresponden después editamos. para un cortito. Pero bueno, un gusto verte, Lucio, a pesar de que sea mediatizada la reunión. Yo pensaba ir por ahí, pero bueno, esto la verdad que me acomodó mejor el día. Así que en principio vamos a charlar del libro. Realmente no sé cómo comenzar esto, pero ya de alguna manera nos concentramos en el libro, como habíamos conversado, aunque seguramente la charla nos va a derivar a otras cuestiones que tienen que ver con esta investigación, ¿no? Yo no sé cómo presentar a Lucio Mafud porque de pronto, bueno, nos conocemos hace unos cuantos años, desde la época de Imagen Ausente, y cuando me encuentro con una nueva investigación de Lucio siempre me ocurre lo siguiente, son dos cosas que me ocurren de una manera simultánea. Primero, sé que me voy a enterar de algo que lo que no tiene más pálida idea. O sea, me voy a enterar de algo que es absolutamente sorprendente, que no tenía para nada en la cartografía previa. Y segundo, de eso que me voy a enterar justamente, va a derivar otra situación, que es que me va a reconfigurar el todo. O sea, que eso no solamente es algo nuevo, sino que de pronto me está reacomodando el mapa que uno pensaba más o menos tener un poco dominado. En este caso, bueno, estamos a charlar sobre Entre Preceptos y Derechos, el libro dedicado a directoras y guionistas en el cine mudo argentino, de 1915 a 1933, o sea, el periodo mudo argentino, ese asentamiento todavía en una etapa preindustrial, pero que bueno, acá Lucio encontró una cantidad de referencias excepcionales que nos muestran como un continente perdido, ¿no? Una cierta dimensión de un cine donde las mujeres tuvieron un rol muy protagónico como cineastas, y al mismo tiempo modelos de cine que van en tensión con lo que serían las premisas del cine comercial, convencional. A mí me hacía acordar cuando estaba leyendo este libro y me encuentro ese papel de lo que podemos empezar a hablar ahora, Lucio, que es el papel de las sociedades de beneficencia, un rol parecido a los que tuvieron otras cinematografías, ciertas sociedades que fueron muy importantes en época del cine mudo. Pienso, por ejemplo, el rol del Ejército de Salvación en el cine australiano, ¿no? Y ciertos modelos que están en tensión con lo que serían cierto tipo de estructuras de tipo comercial y que tienen que ver con una cierta hasta misión para el cine, ¿no? Cierta idea que el cine puede ser un elemento que puede reconfigurar una sociedad, contribuir a lo educativo, prevenir algunos males sociales en un concepto de salud pública, en fin. Así que contanos un poco esta aventura. Primero, antes que nada, bueno, ¿de dónde surge esta zambullida en el mundo del cine silente entre 1915 y 33 y estos hallazgos que tienen que ver con lo que podríamos llamar un antes de Emilia Saleni, ¿no? Que era el referente que uno tenía previamente, como una directora, una figura importante, sostenida en el tiempo de esa época, pero acá aparece toda una constelación en torno a esos años que va justamente antes de Emilia Saleni y de pronto elabora ahí toda una cierta complejidad en cuanto a lo que se va formando en esos años. Sí, está muy bueno lo que decís, porque el libro, digamos, surge a partir del trabajo de investigación que fue La Imagen Ausente, que era un catálogo de la producción argentina de ficción entre el año 14 y 1923, que extendí luego hasta finales de los 30, que es el segundo tomo. Es decir, a partir de esa investigación que implicaba trabajar sobre un objeto de estudio donde la mayor parte de las películas están perdidas, no me quedó otra que trabajar con fuentes indirectas. Es una reconstrucción arqueológica, si se quiere, para intentar recuperar toda información sobre aquellas películas perdidas. Entonces, ir a, no sé, revisar miles de revistas de cine, me refiero a revistas como Excelsior, La Película, Imparcial Film, que son revistas que cubren todo el periodo silente, son todas, todas revistas nacionales. También, viste, revistas culturales tipo Caras y Caretas, Fray Mocho, PBT, que a veces publicaban incluso folletines de las películas con fotos de los films. Entonces ahí tenés, viste, todo un trabajo sobre los argumentos que es realmente impresionante. Eh, y principalmente los periódicos, ¿viste? Completar continuamente con los periódicos, porque ahí hay muchísimas películas, ya es que te referiste a las películas de la Sociedad de Beneficencia, que ni las revistas de cine, ni las revistas culturales en general,
le dan tanta importancia como la página de sociales de los diarios, es decir, aquella página que releva todas las actividades de las clases altas argentinas y principalmente los festivales artísticos organizados por las sociedades benéficas, ¿sí? De la élite argentina de esos años. Es decir, implicó toda una idea de reconstrucción y encontré tanta información sobre directoras, guionistas en el periodo silente que me llamó muchísimo la atención porque no era algo que no había encontrado en otros periodos de la historia del cine argentino, por ejemplo en el periodo clásico, donde recién la primera directora de un largometraje de ficción surge en 1960. ¿Sí? En cambio, en el periodo mudo tengo muchísimas directoras, por ejemplo, en el caso de las sociedades de beneficencia. Es verdad que directoras muy ocasionales, es decir, que no asumen eh, la dirección de cine como una profesión, pero sí muchísimas películas realizadas por mujeres y también escritas por mujeres. De hecho, aparece como dato novedoso, ya que hablamos de Saleni, que siempre aparece como la primera directora argentina o la iniciadora del cine infantil en Argentina. Sin embargo, tenemos en 1915, 2 años antes que ella comience a dirigir, una película que es Un romance argentino, que es una película realizada por una mujer de las sociedades benéficas, una presidenta de una comisión del Hospital San Fernando, que se lanza a dirigir un largometraje llamado Un romance argentino con la intención de recaudar fondos para ese hospital. ¿Sí? Lo mismo me aparece también, por ejemplo, unos meses antes en Rosario, si encuentro a la primera argumentista de la historia del cine argentino, que es otra dama de beneficencia que se llama Rosa Cano, de Vera Barros, que escribe un guión titulado El tímido o El candidato fracasado, y lo exhibe también en una asociación benéfica que es las Damas de Caridad del Hospital de Huérfanos. Que en este caso no es un largometraje, sino que es un corto o un mediometraje. Pero bueno, nos encontramos ya en 1915 con la primera directora y la primera guionista, entre comillas, de la historia del cine argentino. Y que son películas que tienen la particularidad que no se curan en el circuito comercial, ¿sí? Por lo menos en primera instancia, sino que están realizadas para ser exhibidas en festivales artísticos de las sociedades benéficas con la intención de recaudar fondos para las actividades filantrópicas de esas sociedades. Esa es un poco la característica principal de esas películas. Es verdad que están realizadas entonces por aficionados, tanto en el caso de los actores, que son todos miembros de las clases altas, como en el caso de las directoras o las guionistas, pero sí tienen la particularidad que la realización técnica sí están realizadas por empresas profesionales. ¿Sí? Siempre se contrata a un cameraman, a un fotógrafo, ya sea de la productora McLuxman o de la productora Patria Film, o de Ariel, que era otra productora de la época que realiza varias películas de las sociedades benéficas, cuyo propietario era Alberto Biasotti. No debe llamar la atención que esas mujeres de las sociedades benéficas se lancen a dirigir películas, me da la impresión. Cuando analizamos un poco el mecanismo, porque las sociedades benéficas tienen un protagonismo femenino total. ¿Sí? Son ellas las que organizan esas sociedades, son ellas las que organizan los festivales benéficos, son sus hijas o familiares las que actúan en los números de variedades que se realizan en esos festivales, ¿sí? O a veces son ellas las que dirigen algunos pequeños números teatrales o musicales. Entonces es lógico que también sean ellas las que se encargan de dirigir películas, de escribir los guiones, o bien de seleccionar los argumentos, ¿sí? De esas películas. Esas son como particularidades generales. Ahora bien, también son películas que están marcadas a partir del título del libro, ¿no? Preceptos, ¿sí? Está marcado con fuertes mandatos, ¿sí? Los argumentos de esas películas
para las jóvenes de la élite, que van a ser que es la élite la que consume esas películas. ¿Sí? Están hechas justamente para que circulen en eventos benéficos con precios de entradas muy altos que permiten una recaudación de fondos importante para esas actividades. Y como decía, son películas donde tiene una impronta moral muy fuerte, donde se le impone a las jóvenes de la élite, a partir de los argumentos, una serie de pautas de comportamiento respetables, tradicionales, eh, de acuerdo a la institución familiar o a la perspectiva ideológica de la clase social a la que pertenece. ¿Sí? Y eso se nota en muchísimas de las películas. Por ejemplo, Un romance argentino es una película que comienza con La historia es que hay un testamento que dejó una señora de clase alta antes de morir para dos jóvenes, ¿sí? Que son sus dos sobrinos, aunque ellos no se conocen. ¿Sí? Y ese testamento dice que ella les lega la fortuna siempre y cuando ellos contraigan matrimonio. Ellos se rebelan ante esa suerte de imposición o esa oferta hasta que descubren que realmente están enamorados entre ellos, se casan, ¿sí? Y reciben lógicamente la herencia. ¿Sí? Entonces, hay una suerte de validación del matrimonio bajo mandato familiar que se impone sobre los jóvenes, los que corren peligro de correrse la tradición, si se quiere. Y ese mandato se vende como beneficioso, porque en la medida que les permite la felicidad sentimental, o bien les permite el acceso a mayor dinero del que tenían. Y lo interesante es que sean familiares, ¿no? Es decir, todo es una cosa muy endogámica, ¿sí? O intrafamiliar, ¿no? Es como que siempre está dentro de la familia, son sobrinos, a la vez ahijados de ella, que ella funciona como figura materna, aunque están fuera de campo. Y me interesa eso, es decir, que siempre todo se da la circulación dentro de la propia clase, ¿sí? No hacia afuera, no hay posibilidad de establecer un casamiento con otro personaje ajeno a esos sectores sociales de la alta burguesía. ¿Sí? De hecho, El Tímido, que es la película que hablábamos antes, que fue filmada en Rosario y escrita por Rosa Cano de Vera Barros, lo que llama la atención es que es una sátira justamente, es una comedia satírica, donde se ríe de aquellos nuevos ricos que pretenden ingresar a las clases altas, que pretenden copiar los comportamientos, ¿sí? O las formas elegantes de comportamientos en los grandes salones, y ese personaje termina fracasando, de ahí el candidato fracasado, fracasa en la conquista de una mujer de la élite, de la cual se siente enamorado, y fracasa, por ende, en la posibilidad de ingresar a esos sectores sociales. Es decir, es una película que establece una clara delimitación social entre las clases, ¿sí? Paradójicamente, cuando buscaba recaudar fondos para sectores más desprotegidos. ¿Sí? Pero el momento de la película lo que evidencia es justamente impedir toda contaminación interclasista, ¿sí? Como establecer un dique de contención a partir del humor, en este caso, ¿sí? Y no a partir de una historia melodramática como es el caso de Un romance argentino. Uh -huh. Sí, es fantástico realmente todo este universo porque, claro, otra cosa que se me ocurría cuando te presentaba es también pensar, vos hablaste en realidad de arqueología, ¿no? En cuanto a tratar de ver estos vestigios en un universo donde, a pesar de la película ausente, nos encuentra con muchos elementos parafílmicos, ¿no? Muchos escritos, fotos, imágenes, pero que bueno, al mismo tiempo, algo que me fascina de tus investigaciones es que te hacen imaginar mucho. O sea, todo el tiempo hay que cubrir esa falta con lo que uno va poniendo en términos de una especie como de imaginación muy intensa. Y a mí se me ocurre en ese sentido también compararte una especie de paleontólogo, ¿no? Cuando uno encuentra un par de huesos, decir, bueno, acá está el dinosaurio entero, podía ser así, tenía sangre caliente, se alimentaba de tal cosa, caminaba en dos patas, bueno. En este caso, estas películas realmente son maquinarias, por momentos uno puede ver extremadamente como depuradas, en el sentido de algo que ingresaba en un discurso de época, con una mirada de clase realmente muy cerrada, donde siempre está amenazando el incesto, ¿no? Esta cosa no solamente endogámico, sino que aparece la cuestión de la sangre, por ejemplo, y de la herencia, ¿no? Y el linaje y cierto desafío, modernización interna, pero
siempre pensando en la mirada de clase, y eso se pone en tensión, también me parece ver en este mismo capítulo inicial de la Cine Sociedad de Beneficencia, con una mirada sobre la nación, pero también mirada a la nación desde esa perspectiva de clase, un recorte de una idea de nación que entra todo el tiempo, y lo nacional incluso, en tensión con esa mirada de clase. Un caso interesante, un dato interesante sobre un romance argentino es que aparece inspirado en una novela popular estadounidense, dice, pero ¿qué puede haber sido ese relato? Ahí me cuesta pensar qué será la fuente original y, bueno, estos nombres de señora Wilson, por ejemplo, ¿no? Las familias que de pronto parecen tener algún elemento ligado a cierta perspectiva conectada con el mundo anglosajón, pero me llamó la atención esa referencia a una novela americana concebida como popular, y sin embargo, más allá de esta idea de una procedencia presunta de una novela americana como fuente de un romance argentino, aparece una conexión poderosa ya en toda esta filmografía de la época con cierta referencia en términos de lenguaje y estética con el cine europeo, ¿no? Como para legitimar especialmente el caso del cine francés. Eh, Esto realmente, no solamente el caso de un romance argentino o del tímido, sino hay una en particular que me pareció extremadamente apta para imaginarla en términos de experiencia intermedial, que es historia de una vida, con esa conexión con la pintura, con los cuadros vivientes, ¿no? Todo algo que parece armar como un sistema, bueno, muy distante de lo que uno podía pensar en una película narrativa ya de 1928, en este caso, llegando a la final de la década siguiente, pero que habla a las claves de cierto tipo de aspiraciones también que se juegan ahí en términos de objeto artístico de las películas realizadas en este contexto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo pudiste reconstruir ese tipo de entramado y esa conexión con otras formas artísticas con la que estas películas de una circulación restringida, orientadas también a un público de la misma élite que se reconocía en las películas y que uno podría pensar hasta estaría seducido por participar en la siguiente película, ¿no? Porque la idea también verse en el cine, es decir, de verse en el cine, las páginas sociales Exactamente. llevan este tipo de contacto, ¿no? Verse en el mundo del cine animaban este tipo de experiencia. ¿Cómo pudiste reconstruir esta conexión entre el tableau vivant, el teatro de la época, las variedades incluso, pero no de una perspectiva ligada a lo popular, a lo presuntamente bajo, sino conectada con esta aspiración de clase, ¿no? Sí, sí. No, muy interesante varias cuestiones que marcás. En primer lugar, esta idea de verse en el cine, ¿no? Es decir, porque ¿qué pasaba? Podían hacer obras teatrales, podían hacer números teatrales, generalmente se hacían esos festivales en salas cinematográficas, pero había como Ujú. un espacio inaccesible, que era la pantalla, que sí lo podían acceder tal vez a partir de la exhibición de algunos, viste, actualidades documentales, típico Glucksmann, que continuamente Claro, filmaba, en todo caso, algunos eventos al aire la libre, vida de la sociedad, claro. exactamente, eventos caritativos, etcétera. Pero faltaba ese mundo de ficción, si se quiere, que se abre Ujú. fuertemente, aunque hay una película anterior, pero se abre muy fuertemente con Amalia, que es una película, digamos, que se estrena en diciembre de 1914 y que creo que El tímido de un romance argentino, por ejemplo, son remanentes, si se quiere, Derivaciones de del Amalia. impacto de Ujú. Amalia, que tuvo en toda Ujú. la élite, porque recorrió todo el país, ¿viste? En diferentes festivales benéficos, además una película hecha con poco dinero que recaudó muchísimo, y donde participan, hay un solo actor o dos actores profesionales, nada. ¿Sí? El resto son todos intérpretes de las clases altas. Si vos ves el comienzo de Amalia, debe ser la presentación más larga de la historia del cine de los actores, porque pasa uno a uno a presentarse, que era fundamental Claro, esa presentación. Esta idea de la pantalla como vitrina social absoluta, ¿sí? Que de cierta absolutamente. forma es una extensión, si se quiere, del propio festival benéfico, que es un marco de vitrina social, de sociabilidad endogámica. Pero Ujú. bueno, ahora sí pueden, digamos, a partir del poder del dinero, aunque tampoco esas películas salían tanto en comparación con otras de la época, pueden, digamos, acceder a ese espacio de las estrellas de cine que ellas mismas veneran. ¿Sí? Porque el cine se estaba convirtiendo en un ámbito en un espectáculo muy popular, incluso los festivales benéficos a mediados de la década del 10, donde continuamente se exhiben películas. ¿Sí? Y siempre Ujú. se agregan números teatrales, etcétera, como complemento, pero la película es central.
¿Y por qué no hacer una película ahora protagonizada por ellas mismas? Sí tenemos el dinero para poder hacerlo. ¿Sí? Otra cosa que marcaste me parece muy interesante es esta cuestión con Europa, ¿no? Es decir, cómo buscar continuamente, de parte de una burguesía periférica, ¿no? Como las clases altas de un país periférico, como la de Argentina, busca continuamente cómo vivenciar, si se quiere, eh, las mismas problemáticas de la alta burguesía europea. Hay algo que aparece continuamente ahí. Eso lo puede encontrar, por ejemplo, en una película que se llama Blanco y Negro, ¿sí? Que es una película que originalmente se le había atribuido a De Filippis Noboa como director, pero a partir de las fuentes de la época, especialmente en las páginas sociales, aparece que fue dirigida por Elena Sansicena de Elizalde, que fue la fundadora de Amigos del Arte, una asociación cultural muy importante de la década del 20. Y también, a partir de otras fuentes, apareció que fue codirigida en algunos momentos del rodaje por Victorio Campo, ¿sí? Que bueno, va a ser la emblemática editora de la revista Sura, comienzos del 30, y también por Adelia Acevedo, que fue también presidenta luego de Amigos del Arte. Lo fuerte de todo esto es que esa película fue financiada por la Brigada 19 de Señoras de la Liga Patriótica Argentina, que era una organización de ultraderecha que surge en el contexto de la Semana Trágica de enero de 1919 con la intención de combatir al movimiento obrero, ¿sí? Es decir, la Liga Patriótica convoca de alguna forma a las damas de beneficencia, ¿sí?, de diferentes organizaciones para que constituyan brigadas de señoras, ¿sí?, para que hagan propaganda de los ideales de la Liga Patriótica, ¿sí?, pero también que recauden fondos para las actividades de esa liga, ¿sí? De hecho, la intención del estreno de Blanco y Negro era para constituir un hogar policial, ¿sí?, para sectores de la policía. Esa película, digamos, tiene la particularidad, a diferencia, por ejemplo, de un romance argentino, que estaba basada, como dice la prensa de la época, entre comillas, cito, ¿no? Es decir, una novelita yanqui, ¿sí? O hablan de un argumento bastante trivial, el de un romance argentino. En contraposición, encontramos que Blanco y Negro está basado en un dramaturgo de cierto prestigio del teatro francés, ¿sí?, de comienzos del siglo XX, como es Henry Bernstein. Es una adaptación de una de sus obras más famosas, que es El Ladrón, ¿sí? Es decir, esa obra se centra en problemáticas de la alta burguesía francesa. Es decir, entonces, al adaptar esa obra a la realidad argentina, ¿sí?, la propia burguesía nacional, si se quiere, está vivenciando las mismas problemáticas de la alta burguesía europea. Es algo que aparece la película de la burguesía francesa, digamos. Exactamente. Es decir, somos casi un símil de esas, o también aparecen muchísimos paisajes, no en esa película, sino también en otras, que son paisajes que remiten a Europa, ¿sí? Que es decir, como cierto exaltación edilicia de Buenos Aires, si se quiere, aquellos lugares que se presentan como modernos o ediliciamente cercanos estéticamente, arquitectónicamente, a lugares europeos, etc. Es decir, como si estuviéramos casi habitando en ese mundo de ficción, ¿sí? No solo las mismas problemáticas, sino en cierta forma los mismos espacios, ¿sí? De hecho, hay otra película del 22 que se llama La Desconocida, donde directamente la trama comienza en Europa, pero está filmada acá. Es decir, con las locaciones de Buenos Aires, ¿sí?, se crea el verosímil de que estamos habitando, ¿sí?, el primer mundo. Y en el caso, sí, como una sincronía, ¿no? Exactamente. Entre periferia, bueno, y niega cualquier tipo de diferencia entre las burguesías, claro. Claro, sí, sí. Aparte hay una idea también de búsqueda de prestigio, ya sea en el teatro francés, como en el caso de Blanco y Negro, esta película codirigida por Victorio Campo, o en el caso de Historia de una vida, que vos habías marcado, que también se organizan en un momento, no sé muy poco del argumento, la verdad que busqué todas las fuentes posibles y no apareció nada, que es algo que ocurre usualmente, viste, que te encontrás con una pared que no podés seguir avanzando.
Pero sin embargo pude armar una escena que muchos medios de prensa destacan, que es una serie de tableau vivant. El tableau vivant, bueno, contemos un poco, es un grupo de personas que posan, ¿sí? Tratando de copiar el vestuario, la escenografía de pinturas. En este caso, en una escena de esta película Historia de una vida, se organiza una secuencia de tableau vivant donde se representan obras muy consagradas de la historia del arte europeo. Es decir, y obviamente esas obras son representadas por las mujeres de la élite, ¿sí? Copiando la pose, ¿sí? De la pintura original. Es como si el arte europeo se encarnara en el propio cuerpo de la élite argentina. ¿Sí? Y a la vez ese propio cuerpo de las mujeres de la élite funciona como divulgación, ¿sí? De la historia del arte. ¿Sí? Porque están de alguna manera eh, resaltando aquellas pinturas consagradas, aquellas pinturas, digamos, que fueron destacadas seguramente por los textos históricos de la época o obras prestigiosas. Eh, pero siempre está esta mirada de Europa, ¿no? Es decir, constantemente, a veces en forma de folletín, ¿sí? Copiar un folletín europeo, a veces en un Ujú. teatro más prestigioso, ¿sí? A veces la historia del arte, la historia del gran arte, si se quiere, pero siempre está jugando Europa o Francia especialmente como referente cultural de la élite argentina. Ujú. Sí, bueno, es fantástico porque, claro, todo esto lo estamos pudiendo reconstruir a partir de estos vestigios en una cultura audiovisual que incorporaba muy fuertemente también una dimensión gráfica, ¿no? Que Ujú. circulaba, pensaba, hasta bastante más de lo que era la proyección concreta de la película ante públicos muy selectos, pero bueno, esa forma de habitar un escenario social por medio de la prensa y toda esta red de comentarios y de imágenes que hacían vivir la película más allá de lo que sería el momento del visionado, hablan de una puesta en escena mucho más en extensión, ¿no? De imaginarse todo lo que movía eso, más allá de lo que era la capacidad de enfrentarte en alguna exhibición con ese momento de, bueno, la recaudación de dinero para el hogar policial, por ejemplo. Me quedo pensando en la brigada decimonovena de señoras de la Liga Patriótica. Quiere decir que había 18 más antes de esa, serían muchas más incluso. Es algo asombroso ver que, bueno, la organización no incorporaba solamente escuadrones de la muerte saliendo a cazar obreros, sino que había toda una red, un entramado que, bueno, tenía que ver con cierto tipo de trabajos sutiles en cuanto a generación de imaginarios, ¿no? En este caso también pensando la ficción. Hemos hablado unos cuantos minutos sobre el cine de las sociedades de beneficencia. Pasamos al cine infantil porque no sé, estamos Dale. bien de tiempo, pero posiblemente estemos un poco acotados. Complicados de tiempo. Seguramente, bueno, pero yo creo que es el momento de empezar a ocuparnos del cine infantil, que segundo capítulo Ujú. está en el cine infantil en Argentina. También hay grandes hallazgos, porque de hecho empieza a aparecer no, que se liga de alguna manera con lo que comentabas antes, ¿no? Que a mí es otro tema que siempre me tiene así muy intrigado cuando veo la forma en que se pensaba el cine en esos años, 1915 alrededores, que a nivel internacional uno puede ver que aparecen algunos estudios académicos que empiezan a hablar de cierto tipo de pregnancia de lo cinematográfico en la cultura de masas, el caso de Alemania, por ejemplo, y la famosa tesis de Emil Attenborough, ¿no? Sobre la sociología del cine, y ver de qué manera se podía llegar a adherir al cine a un proyecto educativo de alcance masivo, tesis patrocinada por Max Weber, en fin. Pero la prensa también aparecía y las prevenciones de padres, maestros y policías sobre las presuntas amenazas del cine, ¿no? O sea que, más allá de que son los años de nacimiento de una especie de primera cinefilia, también son momentos de asentamiento de una profunda cinefobia en algunos aspectos. Esto puede ser terrorífico para las masas poco instruidas o para las mentes no demasiado formadas. Entonces aparece cierta visión de un sujeto en peligro conectado con un cine comercial que podría llevar a una corrupción y a cierto tipo de depravación, pensando en los términos de la higiene moral de la época, ¿no? Que aparece justamente por aquí. ¿Cómo viste ese panorama justamente donde aparece esta idea de una cinematografía instructiva? Exactamente. El cine infantil y que se erige entre el peligro de un cine comercial y corruptor, en términos de no solo alcance individual, sino en términos de lo que sería una sociedad que podría llegar a degenerar, palabra muy de la época, ¿no? Sí, viste, revisando a veces diarios, tipo el diario La Razón u otros periódicos de la época, me aparece
como la primera directora o la primera persona que se dedica a financiar películas infantiles era una maestra de escuela. Era la presidenta o la directora, mejor dicho, de la Escuela de Niños Débiles del Parque Lezama. Se llamaba Antonieta Capurro de Renault y en 1917 estrena dos películas. Una película de ficción titulada La Caperucita Blanca, ¿sí? Y una película documental sobre la escuela que ella dirige. Ella comenta a partir de reportajes que pude encontrar en la prensa de la época, reportajes muy extensos, lo cual fue maravilloso porque te permite analizar, digamos, toda su mirada del mundo y la mirada que tenía del cine, y que ella comenta que ella financia con su propio dinero esas películas con la intención de combatir el cine comercial, ¿sí? Que desde su perspectiva influenciaba en forma negativa las mentes infantiles, especialmente la mente de los niños, especialmente en las películas policiales. Hay un temor muy grande en la época que el cine se convierta en una escuela de delincuencia, que se produzca una identificación emocional muy fuerte entre el espectador con los delincuentes y se aprenda a cometer robos o que esas figuras aparezcan como héroes en cierta medida. Y especialmente hay un temor muy grande de que el cine potencie la delincuencia infantil y juvenil en esos años. Por eso Capurro de Renault se lanza a hacer estas películas con la intención de que el Consejo Nacional de Educación incorpore el cine en las escuelas y que potencialmente se lance a producir películas específicamente para los niños. Desde el propio título, digamos, La Caperucita Blanca está estableciendo una relación intertextual, como ocurre con la mayor parte de las películas infantiles, con la literatura infantil de la época, ¿sí? Es decir, con Caperucita Roja, especialmente en este caso. Pero lo interesante es que se produce un proceso de purificación de esa literatura infantil, que se observa, por ejemplo, en el cambio de título, ¿sí? Ya no es La Caperucita Roja, sino La Caperucita Blanca. Hay como una idea de borrar, de hacer desaparecer de esas películas todo elemento escabroso, ¿sí? Que pueda asustar a los niños, ¿sí? Y priorizar solamente el mensaje moral sin evitar asustar al chico. En general es lo que aparecería. Entonces, bueno, ella se lanza a hacer esas películas y a la vez pide que el Estado intervenga dentro de la exhibición cinematográfica en Argentina, ¿sí? Estableciendo una clara restricción de que los chicos no pueden acceder a las salas cinematográficas, ¿sí? Que no haya películas donde se exhiban películas que no son adecuadas para ellos, cosa que no ocurría hasta ese momento. Es un momento a la vez que ella no lo dice esto desde una posición solitaria, si se quiere, o en posición individual, sino que es un contexto que es muy propicio, ¿sí? Para que ella haga esas películas y que intente hacer un cine en las escuelas. Aparece muy fuerte esta idea en la prensa de la época y surgen diferentes proyectos gubernamentales de censura, de restricciones, no en Buenos Aires, sino también en diferentes provincias, con la idea de restringir el acceso de los chicos a las salas, establecer comisiones de censura que evalúen qué películas son correctas y cuáles no. Entonces hay todo un clima de época que se potencia incluso muy fuertemente con la Semana Trágica de 1919, porque ahí la prensa de la época observa que muchísimos niños participan ayudando a las columnas obreras, muchos chicos de la calle, ¿no? Entonces esta idea de que el cine puede potenciar esos elementos, ¿cómo decirte?, delincuenciales, disruptivos, y que de alguna forma hay que frenar la influencia negativa que puede tener el cine sobre la infancia. Entonces, no casualmente, unos meses después que Capurro de Renault exhiba en forma privada, no es una película que se estrenó comercialmente, sino que fue una exhibición privada, digamos, para gente de la élite, para educadores, etc. Unos meses después, Emilia Saleni, que generalmente es considerada la primera directora del cine argentino, que obviamente ya no lo es, a partir de que hablamos de Un Romance Argentino y otras películas anteriores, Emilia Saleni hace la primera película comercial destinada a la infancia.
unos meses después, justamente en el marco de esta discusión sobre la problemática infantil, sobre la delincuencia y sobre la influencia del cine sobre los niños. Esta primera película que hace se llama La Niña del Bosque, que desde el propio título y del argumento también remite a Caperucita Roja en cierta medida. ¿Sí? Y también busca purificar el argumento de alguna manera de escenas tenebrosas o que pueden afectar a los niños a partir del recurso del sueño. ¿Sí? Es una niña la que está soñando que es amenazada por una suerte de vagabundo lobo, ¿sí? Como símbolo del lobo en cierta medida, pero luego se da cuenta que lo que vivió fue un sueño, ¿sí? Que no fue real. Entonces, de alguna forma, con eso se busca atenuar ese impacto emocional sobre las mentes infantiles. Es una característica que la vamos a encontrar en varias películas, incluso, mira, hay una película del 33, filmada en 16 milímetros, ¿sí? Que se llama directamente Caperucita Roja, y también encontramos que ya no es un sueño, sino que es el recurso de la ficción. Lo que estamos viendo es un cuento desarrollado en imágenes, no es la realidad. ¿Sí? Pero sin embargo, esas películas tienen una clara impronta moral, establecen pautas de comportamiento, establecen cuáles son las conductas ejemplares para los niños, ¿sí? Y especialmente para las niñas. No es casual que todas estas películas estén protagonizadas por niñas, no por niños. ¿Sí? Son las futuras mujeres las que hay que, de alguna forma, eh, establecer cómo deben comportarse, cuáles son las conductas respetables y cuáles no. ¿Sí? Eh, bueno, es un poco, No, bueno, evidentemente hay interesante muchísimas cosas más. paralelo con el capítulo anterior, ¿no? Cuando quedaba el designio sobre las mujeres explicitado en las películas de escenas de clases altas en términos de, por ejemplo, en la cuestión matrimonial, en este caso era con las niñitas tratando de pensar el destino, Exactamente. incluso en términos hasta de dominio de lo inconsciente. Esto del sueño es fascinante, porque de No, eso pronto es bueno, increíble. uno piensa en esto y bueno, estamos previo al momento del gabinete del doctor Caligari, ¿no? La forma de amortiguar una ficción perturbadora, encapsulándola en un sueño, que al despertar, bueno, dentro mismo de la ficción parecería como que cierto tipo de escosores quedan un poco atenuados. Pero bueno, también son años de bastante éxito de los, uno se los imagina bastante temibles, ¿no? Los niños actores, tanto la niña Titi Garibaldi como el niño Narcisín, que después tuvo una evolución futura muy terrorífica, ¿no? Pero bueno, evidentemente hay un contacto interesante en cuanto a cómo se jugaba con esas experiencias infantiles, que al mismo tiempo eran infancias extremadamente moldeadas a partir de la figura siempre tan perturbadora del niño prodigio, ¿no? Claro. Este, claramente aparece ahí. Ahora, claro, el caso de Saleni a mí me parece una figura atractiva también por la forma en que no solamente aparece con esa especie de lugar asignado durante tanto tiempo de directora pionera, sino como promotora esta dimensión de activismo Ujú. con cierto tipo de función social, casi con un espíritu que hay un poco la arraiga en el mismo tipo de vocaciones de otros sujetos que vimos antes, de cierto reformismo, ¿no? Social. Es decir, bueno, la academia funciona como una forma de congregar determinado tipo de sujetos interesados por el cine, pero al mismo tiempo legitimándolas como algo que tiene que ver con una misión excelsa a nivel social, ¿no? Ujú. Eh, es interesante, por bueno, sería con el tercer capítulo que va a ser lugar bueno, la cuestión de los derechos, ¿no? Ahí No, estamos grabando. Bueno, no, te estaba comentando justamente cuando interrumpimos la grabación que esos años de esta creciente presencia de una cinematografía desde el mundo de la infancia y también conectada con el mundo infantil en términos de espectadores, también aparecen en la investigación ligada a surgimiento de ciertas instituciones, por ejemplo los cineclubes, el cineclub Amigos del Arte en los 20 y luego va a terminar en el Cineclub Argentino en los 30 y paralela también estas sociedades que intentan hacer como una gestión moral del cine como la Educine, ¿no? ¿Qué entramado viste en relación a eso? Porque tiene que ver justamente con cierto tipo de preocupación cinematográfica en términos, sí, en términos moralizantes de lo cinematográfico y de control, de censura ujú. el horizonte, ¿no?
Sí, es decir, a comienzos de los 30, ¿viste? Además del cineclub, digamos, cineclub Amigos del Arte, empiezan a surgir los cineclub amateur, que no tenían una pretensión más cinéfila o intelectual, ¿no? Sino que eran cineclub hechos por sectores medios, en todo caso, no necesariamente intelectualizados, sino que con un cierto poder adquisitivo que, ¿viste? Tenía acceso a cámaras en 16 milímetros, ¿sí? Eh, y se constituyen estos grupos. De hecho, uno de esos integrantes de un cineclub que fue muy importante, que es el Cineclub Argentino, que surge en el año 32, una persona que se llama Jorge Méndez Delfino, realiza junto a su esposa, Elvira Amaral, una película en 16 milímetros, un cortometraje, que exhibe en una función a beneficio del Cine Club Argentino en 1933. Esta película se llama Caperucita Roja y es esa película que te había comentado anteriormente, Ujú. donde ya no se usa el recurso del sueño, sino más bien el recurso de la ficción, de que lo que estamos viendo es un cuento. ¿Sí? Que quede bien claro en los niños que no están vivenciando, ¿sí? La acechanza del lobo en forma real, sino que es un cuento que tiene una enseñanza moral. Lo interesante de eso también, de esa película en particular, es que es una película que está absolutamente ligada a lo familiar. Es una película que se filma en la casa de los Méndez Delfino. Elvira Amaral eh, también trabaja en la película. La protagonista es su hija. Es decir, esta idea de un cine, hacer un cine moral, pero también un cine realizado por la propia familia. ¿Sí? Como que tiene eso, esa conjunción establece un aura de respetabilidad muy fuerte para esas películas, si se quiere. Como que garantiza el mensaje moral adecuado para la niñez. Hecho en familia, Hecho claro. en familia. Ahí está, oh, fantástico. Y una cosa fascinante que me dio para, bueno, empezar a imaginar mucho a partir de una contraposición que haces que me parece muy jugosa, especialmente cuando trabajás sobre el cine de Antonieta Capurro, cuando lo trabajás en cierta contraposición fuerte con el juguete rabioso de Art, ¿no? Como si de alguna manera fuera la contracara, podemos llamarlo el juguete afectuoso en este caso, de todo lo que Art pone en juego simultáneamente en esos años en el juguete rabioso, como una visión de lo formativo, de la calle, de la cultura. Eso Ujú. realmente me pareció como un eje de lectura fenomenal. Poner en juego, por un lado, esta visión del cine de Antonieta Capurro, señora casada, maestra, directora de escuela, con una visión social, lectora, si no recuerdo mal, de Ramos Mejía, por ejemplo, ¿no? Haciendo como Exactamente. Casi una discípula de Ramos apología Mejía. de la obra de José María Ramos Mejía y toda esa concepción eugenésica y de género social, y contraponiéndola al mundo nocturno, esta cosa turbia que, bueno, tan fuertemente caracterizarte en esos años. ¿Cómo Aparte, llegaste a esa vinculación que me parece fenomenal realmente? el juguete rabioso en realidad, que es una novela del 26, transcurre en esa misma época, transcurre en 1916, 1915. Entonces estamos en el mismo periodo, ¿viste? Es decir, acá hay una fascinación justamente por aquello que Capurro de Renault ataca, o sea, que el cuestionamiento al cine policial es el cuestionamiento al folletín criminal, ¿sí? A fantomas, a los vampiros, ¿sí? A todos esos Ujú. folletines, digamos, maravillosos que influenciaron, por ejemplo, a muchísimos surrealistas. ¿Sí? Me parece que hay en arte, si se quiere, una revalorización de esa literatura de consumo como elemento disruptivo, no como elemento a combatir, sino como elemento que puede ser reutilizado para poner en cuestión la propia realidad. ¿Sí? La realidad es tan gris porque la realidad no se convierte en aventura. ¿Sí? Es decir, Ujú. eh, en realidad lo que quiere hacer Capurro de Renault es constituir, digamos, que esos niños pobres consigan un trabajo gris, una vida más o menos tradicional, y justamente lo que pretenden los personajes de Art es vivir la aventura, es escapar de esa existencia gris y vivir justamente en la propia realidad el folletín. Justamente los personajes siempre quieren eh, imitar a los personajes del folletín criminal en la propia realidad.
Erdogan lo que quiere forma parte de una sociedad secreta, ¿sí? Que es la característica esencial del folletín. Pensemos en Fantomas o pensemos en los vampiros de Feuillade. Lo que pasa es que continuamente está la imposibilidad de eso, el fracaso, ¿sí? Porque la realidad, esa realidad gris o esa realidad, digamos, carente de aventura es la que termina triunfando, ¿sí? Entonces, de alguna forma, funciona como contracara, si se quiere, del cine propuesto por Capurro de Renault. Fantástico, fantástico. Bueno, pasamos ahora al último capítulo con María B. de Celestini, Exactamente. cuestión de los derechos, ¿no? Acá, bueno, aparece un personaje también, una extracción intermedial, podemos decir. Ella es presentada como escritora italiana y al mismo tiempo ingresa al mundo del cine, también del teatro. ¿Cómo podrías retratar brevemente esta figura y al mismo tiempo ver de qué manera reivindica, mediante mi derecho, cierta mirada también en tensión con lo que sería una visión relativa al feminismo de la época, ¿no? En conexión con cierto tipo de reclamo maternalista que aparece jugándose en las ficciones? ¿Cómo viste eso? Sí, yo ese capítulo lo pensé, el último capítulo lo pensé justamente en conflicto con todos los anteriores, en tensión, en oposición. Si en todos los anteriores, tanto el capítulo del cine infantil o la sociedad de beneficencia, buscan establecer esta pauta de comportamiento adecuada, respetable y moral para los niños y las jóvenes de la élite, acá Ujú. justamente lo que se pone en cuestión son, primero que es un personaje, el de Mi Derecho, que es la película dirigida por escrita y según algunas fuentes dirigida por María Vistone Celestini, plantea también a una mujer de las clases altas, ¿sí? Que tiene un niño por fuera de la institución matrimonial, ¿sí? Y su padre, que es el pater familia recto, le arrebata el niño para resguardar el honor familiar y lo obliga a asumir un casamiento le obliga a casarse con una persona por conveniencia, ¿sí? Con una persona rica que le va a asegurar la fortuna. Esos elementos, es decir, el matrimonio por conveniencia o el matrimonio bajo mandato familiar, que era exaltado en un romance argentino, acá está visto como en el sentido exactamente inverso. Es decir, ese mandato por conveniencia produce la infelicidad de la mujer, ¿sí? Además, la figura del pater familia, que siempre es respetada, o de la madre, ¿no? Que es respetada en las películas de sociedad de beneficencia, acá es un personaje absolutamente despótico, ¿sí? Que le impide a su hija ejercer la maternidad. Y ahí el nombre Mi Derecho, ¿sí? De título de la película. Y que es la primera vez que aparece muy fuertemente esta reivindicación de derechos asociados a la mujer. Es verdad que desde una perspectiva actual, esta suerte de rebelión en contra del pater familia, bajo la idea de la maternidad, puede resultar un tanto conservadora. Pero en esa época, ¿sí? Gran parte del movimiento feminista reivindicaba la maternidad como elemento característico o esencial de la mujer. ¿Sí? Y a partir de si la maternidad es tan importante, pues bien, a la mujer hay que darles derechos políticos, derechos sociales, ¿sí? Si es tan importante para la sociedad, otorguémosles también esos beneficios de derechos sociales, de poder votar, ¿sí? De poder elegir a los candidatos adecuados para que lleven a cabo un programa en beneficio de las mujeres y de los niños. En todo caso. Ujú. Eh, y lo interesante es que justamente esa película que cuestiona a esa figura del pater familia se da en un contexto donde se está discutiendo, ¿sí? Que las mujeres tengan la patria potestad, las madres solteras tengan la patria potestad sobre sus hijos ilegítimos, ¿sí? Cosa que no ocurría hasta ese momento. ¿Sí? Hay un proyecto del senador del Valle de Lucea en 1919, apoyado por la Unión Feminista Nacional, que dentro es un proyecto mucho más amplio, pero incluía esta idea de que las madres solteras tienen que ejercer la maternidad sobre los niños ilegítimos, entre comillas, o Ujú. que habían nacido por fuera de la institución matrimonial. Es decir, es una película que está dialogando con ese contexto y me parece que es una película que, comparado con los capítulos anteriores, aparece como un elemento claramente disruptivo. ¿Sí?
De hecho, hay una escena que transcurre en un festival de beneficencia, el argumento de la propia película sobre el final, donde esa mujer se reencuentra con su hijo, con este hijo que había perdido cuando era joven, en el marco de esa fiesta. Y es interesante cuál es la reacción de los asistentes al festival benéfico. ¿Sí? Empiezan a murmurar, empiezan a juzgarla, aparecen los prejuicios sociales, aparece una mirada claramente crítica sobre ciertos sectores de clase alta en relación con la maternidad por fuera de lo respetable. ¿Sí? Lo respetable de acuerdo a la sociedad patriarcal de esa época. Y ella, digamos, ese personaje, ya no le importa más nada, se lanza a abrazar al niño, ¿no? Y echa a todos, y echa Ujú. a todos los asistentes de ese festival benéfico. Lo que me interesa es justamente cómo funciona entonces como inversión de las películas de la sociedad de beneficencia, o bien incluso de los festivales, poniendo en cuestión cierta hipocresía moral de ciertos sectores de las clases altas. Sí, sí. Bueno, estamos por lo que justamente estás comentando ante un caso no solamente de un melodrama con una impronta social muy acentuada, sino con una dosis muy fuerte de reflexividad, ¿no? En términos de lo que Exactamente. pensar la circulación y el imaginario del cine al que se está oponiendo, ligado a esa misma época y un cine de carácter artesanal también, a pesar de que en este caso, si entendí bien, esta película estaba hecha para ser exhibida en salas comerciales. Sí, sí, también es otra distinción en relación a las películas de sociedades benéficas. Es una película que se propone eh, tener una circulación claramente comercial. Y de Ujú. hecho se estrena en un cine donde concurre la élite de la época. Lo cual es interesante porque aparece un reflejo muy fuerte de Claro, esta visión crítica, que llega interesante. a los verdaderos destinatarios en todo caso. Exactamente, exactamente. Así que bueno, para ir redondeando, Lucio, me parece que estamos ya con Sí, un ya estamos excedidos. sentido, de acuerdo a lo que habíamos prometido, pero bueno, se podría pensar, bueno, esta relación opositiva entre un cine artesanal, este periodo de cine industrial que viene después, y este confinamiento que, bueno, en algún momento comentaste en la charla de hoy, de la mujer hacia ciertos oficios admitidos como estándar y de alguna manera recurrentes en la industria consolidada años posteriores, continuista, vestuarista, en algunos casos, bueno, ligada a funciones conectadas con lo que supuestamente eran oficios, entre comillas, femeninos. Que este tipo de configuración de lo cinematográfico en esta cultura previa a la llegada del sonoro se produce justamente porque no hay industria, ¿no? O sea, Exactamente. hay Esa mujeres es la cineastas en estos clave. momentos porque no existe una industria consolidada que asigna casilleros y permite esta efervescencia de figuras tan activas e hiperactivas en algunos casos. Sí, sí, totalmente. Y eso que estamos hablando solamente de una parte que está conjugada en este libro, digamos, porque Ujú. dejé un montón de directoras para otros textos, para otras, estoy trabajando en otros artículos o para un próximo libro. Sí, hay muchísimas más, o también exhibidoras, mujeres que participaron de la exhibición. Me parece que Ajá, tiene que ver con lo que marcás, ¿no? Esta idea de que al ser la producción de ficción, digamos, en el cine nacional de esos años era muy discontinua o irregular, eso llevaba a que siempre estuvieran en busca de nuevos capitales. Entonces, cualquier persona que tuviera el claro. dinero o que convenciera a alguien que le diera el dinero para filmar películas, caso de las sociedades de beneficencia, por ejemplo, porque esas películas, por más que no circulaban en el ámbito comercial, les daba trabajo a las productoras que hacían películas de ficción en la época. Exacto. Eh, entonces, bueno, eso permitió, me pareció una mayor permeabilidad dentro de ese esquema, que en comparación con el cine sonoro argentino. No solamente de mujeres, vos empezás a analizar el cine mudo de esos años y tenés a un comisario que se lanza a hacer películas de un policial para Claro. reivindicar su Es, exitosa actuación en la resolución de un caso. claro. Yo Ah, también puedo hacer cine, puedo estar viviendo el mundo del cine. claro, el tipo se presenta como director y protagonista y argumentista. O el gaucho relámpago, que era un payador de la época, se lanza a dirigir una película y a protagonizarla y a escribirla. Pues consiguió el dinero para poder hacerlo.
Entonces, Maravilloso. ¿por qué no también las mujeres de beneficencia o en el caso de María Vistoni Di Celestini, la directora de Mi Derecho, de poder acceder a ese espacio que aparecía como vedado? A Claro, diferencia justamente del sonoro, que ese proceso de industrialización, de paulatina industrialización y profesionalización y de establecer la profesionalidad, las cobran las mujeres en roles más estereotipados, ¿viste? Y aparte claro, aumenta los costos para poder exacto. realizar películas. Fíjate que en Se me esa época, ocurre, claro, a lo largo de los 20 se me ocurre también, quién sabe, la introducción de las cámaras 16 pudo haber acelerado todo esto, ¿no? En el sentido que era, bueno, un equipamiento ligado a tomar imágenes en las reuniones de sociedad, vacaciones, cumpleaños, pero que al mismo tiempo, bueno, aparece la posibilidad de decir, bueno, de pronto aparece un cine ahí más al alcance de lo que sería un presupuesto no demasiado holgado. ¿Esto en claro, qué año empiezan a aparecer las cámaras? Donde aparece justamente, bueno, el contexto de Caperucita Roja, ¿no? Pero exactamente, el contexto de final Caperucita de los Roja. 20 llegan acá, comienzo de los 30, ¿cuándo aparecen las cámaras 16 aquí? ¿Sería en ese Eh, momento? no, aparecen ya en la década del 20, pero se impactan muy fuertemente a comienzos de los 30 o a fines de los Claro. 20. Antes, y paralelamente también el 9 y medio, el Paté Baby también aparece mucho, Ujú. circula en algunos espacios de amateurs. Pero sí, el 16 es impresionante cómo abrió el campo para la cinematografía amateur en Argentina de una forma impresionante. Claro. Eh, Fantástico. Así que bueno, creo que hemos... bueno, al final terminás justamente haciendo un raconto interesante del libro que abarca estas producciones de 1915 hasta final de los 20 que de pronto, bueno, va marcando. Si vos me decís, claro, es una forma de hacer cine irregular, y claro, siempre relanzada a tener que buscar los métodos para hacer la siguiente película, pero no, no es esporádica, es una cifra importante de películas no, es cada muy importante, año, es muy ¿no? importante. Lo que Decenas pasa de es que películas son. está en perpetuo descubrimiento ese cine, ¿viste? Claro, es un cine que a cada momento está como remolinándose, buscando la fórmula para seguir haciendo de otra manera distinta la siguiente película, pero son Sí, sí, decenas de sí. películas, ¿no? Son muchas, son muchísimas películas que yo en el segundo tomo me sorprendió de encontrar más o menos, digo, el segundo tomo me refiero al catálogo, que va desde el Ujú, 24 a fines de los 30. Es sorprendente, digamos, la cantidad de nuevas películas que aparecieron en relación a los textos previos, ¿viste? A lo que había sido relevado previamente. A veces hablamos de 20 y pico de películas, 30, hechas por academias de cine, ¿viste? claro, Eh, películas pornográficas incluso. Es decir, es un mundo absolutamente novedoso. sí, Es sí, sí, fascinante sí. por eso, ¿viste? Si continuamente te llevas sorpresas cuando crees que ya no hay nada nuevo, porque ya viste, revisaste todo y de repente aparece una pista nueva que te permite un nuevo descubrimiento. A veces ya te digo, hay películas que ni siquiera, que circulaban solamente en los espacios de academias de cine para atraer nuevos alumnos. De decirle, bueno, si ustedes vienen acá, van a poder protagonizar esas películas, incluso cobrándoles para que participen en esos filmes. Claro, Así que, maravilloso. bueno, Bueno, fantástico. Bueno, creo que conviene que redondeemos por aquí, nos hemos pasado más creo que está. 1 hora 10. Le vamos a dar trabajo a los editores. Bueno, a amigos y amigas de DIAE, la charla con Lucio será editada como corresponde, pienso que de alguna manera encontrar la vuelta. Y bueno, como siempre, gracias Lucio, un gusto y seguiremos hablando de esto fuera del contexto de la entrevista cuando nos Totalmente. los próximos días, ¿sí? Muchísimas gracias a vos por todo, ¿eh? Muchísimas gracias Por por todo. favor, al contrario. Chao. Seguimos conectando mediante mensajitos. Chao.